Capítulo 13. Las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron. La gran puerta de bronce de la Capilla Sixtina se encontraba ya cerrada y lacrada. Un señor calvo, vestido muy formalmente de oscuro, mostró un sello a otros dos señores que le acompañaban. Los otros dos, también muy serios, vestidos de modo muy formal, de negro también. A una cinta de seda se aplicaron unas gotas fundidas de lacre, que enseguida solidificaron. Cuidadosamente aplicó el señor del centro un sello. El gran portón de bronce quedaba lacrado. Dentro de la capilla sentados aguardaban en silencio 150 cardenales, todos los purpurados del mundo, todos vestidos con sus sotanas rojas y sus roquetes. Aguardaban expectantes las palabras del cardenal Camarlengo. Eminencias, comenzó el prelado de voz ronca y anciana, pero firme. Todos ustedes han sido convocados para este cónclave. Sin embargo, ahora que están aquí, tengo que decirles que la primera cuestión que tenemos que discutir es si esto es un cónclave o un consistorio general. Le cedo la palabra al notario apostólico. Gracias. Es mi deber en conciencia decirles que el Departamento de Justicia nos comunicó hace una semana el fallecimiento de su santidad Lino II. Sin embargo, el Departamento de Justicia que tramita todas las cuestiones relativas a las instituciones penitenciarias no nos ha entregado el cuerpo del pontífice fallecido. Nos comunicaron con pesar que el cuerpo fue inscrito como preso sin familia y que por un error administrativo se le aplicó el procedimiento para los casos de fallecidos de los que nadie quiere hacerse cargo. Así que fue incinerado y sus cenizas esparcidas en una fosa común en el cementerio norte. El por qué detuvieron al Santo Padre sigue sin estar claro para nosotros. Hemos consultado con nuestros expertos y parece, por lo que nos dicen, que por alguna razón lo que querían era simplemente asesinarlo. Quizá hundir la reputación de la Iglesia con el anuncio de un proceso escandaloso, para después ahorrarse el proceso con algún asesino a sueldo. El notario apostólico se sentó. El cardenal Camarlengo se levantó y volvió a hablar. Ahora responderemos todos los curiales aquí presentes a las preguntas que nos quieran hacer nuestros hermanos, y después procederemos a las votaciones. Al cabo de una hora las votaciones eran claras. Todos votaron a favor de considerar que la sede estaba vacante, y aquella reunión se comenzaba con el carácter de cónclave. Se añadía en las actas la puntualización de que en caso de que no hubiera muerto S.S. Lino II, daban por nulo e inválido aquel cónclave. Al día siguiente comenzó la votación. Cada cardenal llegado junto al altar hacía genuflexión y oraba unos instantes. Sobre el altar una ánfora con las papeletas en su interior de los cardenales que ya habían votado. Detrás del altar el juicio final de Miguel Ángel. Cada cardenal puesto en pie pronunciaba en alta voz la fórmula de juramento. Testor Christum Dominum, qui me judicaturus est, me eum eligere quem secundum, deum iudico elegi debere. A continuación depositaba su voto encima de un plato metálico que había sobre el ánfora, y con éste lo introducía en el ánfora. Seguidamente hacía la inclinación al altar y regresaba a su asiento mientras otro cardenal ya se dirigía hacia el altar con su voto en la mano. La fórmula escrita en latín, el autor traduce a pie de página de la siguiente manera: pongo por testigo a Cristo, el Señor, que me juzgará, de que mi voto lo doy a aquel que en presencia de Dios creo que debe ser elegido. El ceremonial de votación se llevaba a cabo con gran quietud y silencio. De pronto se oyeron gritos detrás de la puerta cerrada de la Capilla Sixtina. Los purpurados volvieron lentamente la cabeza hacia la puerta de entrada.
Las hojas de la puerta se abrieron de un golpe seco. Soldados de infantería pertenecientes al cuarto destacamento Schauenkorf penetraron en la sala y se alinearon frente a los cardenales. Detrás de ellos entró un coronel. «Señores», gritó sin titubear, arrogante, al llegar al centro de la capilla, «traigo una orden de la máxima magistratura que ordena su inmediata detención», y levantó un pliego de papel con su derecha. «¿Bajo qué acusación?», preguntó al instante el cardenal más anciano. «Eso se les comunicará más adelante». «¿Cómo puede detenernos sin comunicarnos los cargos?». «Yo no soy policía, soy un militar. Simplemente me limito a cumplir órdenes. Solo se me dijo que los cargos se les comunicarían más adelante». Se volvió hacia detrás y ordenó: «Soldados, procedan». Capítulo 14. El emperador, sentado en su despacho, pulsó un botón. Al momento apareció en la pantalla el rostro de su secretaria. «Señorita», dijo el emperador, «diga al comandante de palacio que mañana a las 12 quiero que me traigan aquí al despacho al Papa». «Muy bien, señor». «Ah», se le ocurrió de pronto, «que me lo traigan vestido de papa. Si me lo traen con uniforme de prisionero me tendré que imaginar que estoy ante el Papa». Al día siguiente, justo a la hora, un oficial entró en el despacho del emperador. «Señor». «Sí», dijo Viniciano levantando la vista de los papeles. «El prisionero». «Ah, sí, que entre». Entre dos guardias pretorianos apareció la figura blanca y apacible del sumo pontífice. Contrastaba la dulce sonrisa en la cara del anciano con los fríos e inexpresivos rostros de los guardias que lo conducían. Su figura, venerable, andaba silenciosa entre los ruidos metálicos de la pesada coraza de los soldados. «Dejadnos solos», ordenó el emperador haciendo un gesto con la mano. Viniciano no dijo nada más hasta que salieron los guardias pretorianos. Simplemente trató de paladear la escena. Dos hombres solos en un despacho. La coronación de Napoleón, que tanto le gustó al difunto Frauenheim, seguía colgado en aquella estancia. A Viniciano le hubiera gustado echar un vistazo al óleo mural para comparar al vencido y débil Pío VII con el sucesor que tenía ante sus ojos, pero no se le ocurrió. La visión de aquel anciano ocupó todos sus pensamientos. «Mi querido sumo pontífice», le saludó alargando sarcásticamente esas dos palabras, poniendo voz chillona, como silbándolas, y uniéndolas en una sola palabra. «Siéntese, siéntese. Estará sorprendido de que le haya mandado llamar. Oh, no me extraña. Quería que me concediera audiencia», se burló con ironía Viniciano, mientras juntaba las manos delante del pecho. «No le haré perder mucho el tiempo. Ya sé que en prisión tiene mucho trabajo. Quiero que sepa de primera mano lo mucho que nos ha costado destruir su santa iglesia. Ha de saber que en nuestro afán de que las puertas del infierno prevaleciesen, primero le encarcelamos creyendo que teniéndole a usted no podrían elegir otro papa hasta que usted muriera. Sin embargo, se nos pasó un detalle, el que los papas pueden dimitir, así que decidimos encarcelar a todos los cardenales. ¿Qué mejor que reunirlos a todos en un cónclave? Así que comunicamos a la congregación de obispos que usted había fallecido. Cuando usted falte, ¿cómo elegirán a otro papa si todos los cardenales han sido encarcelados y después eliminados, sin dejar ni siquiera uno? Los cardenales eligen al papa, el papa elige a los cardenales. Si no tenemos ni papa ni cardenales, ni uno solo, todos estaban en el cónclave, como era su deber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se da cuenta de la cantidad de diferentes opiniones que pueden surgir en los dispersos católicos del mundo acerca del procedimiento para elegirle un sucesor? Todo van a ser distintas opiniones, dudas, quizá hasta facciones encontradas.
Además, le voy a decir un secreto. Hasta ahora la persecución contra los cristianos es un hecho más o menos encubierto, pero antes de un año será abierta, a plena luz del día, y cuando comencemos lo haremos en serio. Con sus libros de bautismo confiscados, disponemos de los nombres de todos. Puestos esos nombres en nuestro sistema informático nacional, sabemos dónde viven, a qué se dedican, todo. Sé que piensa que a algunos se nos puede escapar. Ya hemos pensado en esa contingencia. Hemos pensado en todo. Y le sonrió satisfecho, burlón. Estamos trabajando en un proyecto de seguridad estatal. El documento nacional de identidad se llevará sobre el cuerpo, tatuado. En realidad no será exactamente un tatuaje. Será como una especie de tatuaje de quita y pon, una especie de calcomanía, que dura sobre la piel no menos de 5 años. Ese código de barras será la identificación de cada persona. Se acabó con los indocumentados. La delincuencia sufrirá un duro golpe. Cada compra que se haga, por pequeña que sea, deberá registrarse con ese código de barras. Eso no solo significará más seguridad para el Estado, sino también significará que haremos salir de sus guaridas y madrigueras a los cristianos, porque el código de barras estará inscrito en una representación de Dagón enmarcado en un círculo con blasfemias. Estudiaremos adecuadamente qué pondremos en la marca para que sea algo inaceptable para un cristiano. Tal vez se preguntará por qué hasta ahora, a pesar de haber perseguido tanto a la Iglesia, no he tomado ni la más mínima medida contra los judíos. Divide et vinces. No es porque tema a los ricos judíos con sus parcelas de influencia, sino porque si cogía el pez chico primero el judío, el gordo cristiano podía asustarse y escapárseme, pero también a ellos les va a tocar el turno, se acerca su turno. A Viniciano le molestaba tanto silencio de su interlocutor. Es cierto que había hablado en un tono burlón, pero le hubiera satisfecho el placer de escuchar alguna súplica, alguna petición de clemencia. Se levantó y se dirigió al famoso cuadro de David León. Fíjese qué majestad hay en Napoleón colocándose la corona sobre sí mismo. Y esa era la verdad, no se la debía a nadie. Fíjese en la cara lustrosa y rolliza de este arzobispo, y de este, qué mal papel hicieron, lamentable, pero qué mal han hecho las cosas ustedes durante 22 siglos. Si yo hubiera sido Dios, hace tiempo que les hubiera despedido. Es triste que tenga que ser yo el que les diga estas cosas, lamentable. A Viniciano le displacía mucho tener un prisionero tan callado. Allí estaba sobre esa silla, enfrente, mirándole lánguidamente, con un toque de tristeza. Viniciano de pie, junto al cuadro mural, vestido en tonos oscuros con un ceñido traje de ejecutivo, un traje apretado que dejaba ver las formas armoniosas de su cuerpo, formas algo ya decaídas por la llegada de la edad madura. Enfrente de él, a 2 metros, sentado, aquel anciano, que parecía tan poca cosa, con cara de monje, tan recatado y modesto en sus movimientos, vestido de blanco desde la cabeza a los pies, hasta sus zapatos eran blancos. Veo que calla. Bueno, le voy a hacer una revelación ante la que creo que va a ser muy difícil que siga mudo. ¿Sabe por qué me he tomado tantas molestias en perseguir a la Iglesia? ¿Sabe por qué he asumido el desgaste político ante la opinión pública de emprender esta persecución de la que yo no saco nada? Pues se lo voy a decir. Porque soy un creyente. Creo, en verdad, que usted es el sucesor del apóstol Pedro. Creo que la Santa Iglesia Católica es la barca que Dios ha puesto en el mundo para la salvación de las almas. Creo que sus sacramentos tienen un poder real. Sí, no se sorprenda. Las otras cosas que me habrá oído decir en los discursos son para el pueblo. La siguiente revelación, que solo la saben un centenar de personas en el mundo, es que Dagón, en realidad, es Satanás. La gente ya ni siquiera sabe qué es Satanás. Si le dijera esa palabra tendrían que mirarla en sus enciclopedias. Pero yo sí sé que lo sé. He sido su siervo desde los 20 años en que me consagré a él. Yo soy el sumo sacerdote de su iglesia. Ya sabe que en la religión de Dagón hay distintos niveles iniciáticos. Solo en los 3 últimos se revela este secreto.
Al resto de la gente se les dice que es un dios, pero nosotros sí que conocemos la verdadera esencia de su naturaleza. Y por eso hemos luchado contra Dios con todas nuestras fuerzas. A Él no le podremos coger, pero sí a sus siervos. Estamos hundiendo la barca de la salvación porque precisamente eso es lo que queremos. Vamos a hacer una nueva semana de la creación, o mejor dicho, de la anticreación. En el último día, el infierno aparecerá sobre la tierra. Una nueva era va a amanecer. El cristianismo habrá pasado. Los siervos de ese Dios celeste habrán marchado a esa dimensión celeste, y la tierra se nos dejará a nosotros. Porque toda esa revelación judeocristiana no ha sido otra cosa que una invasión de una divinidad celeste sobre la tierra. Hay que devolverles a su dimensión. Es más, a los seguidores de esa divinidad celeste, les vamos a ayudar a marchar cuanto antes a ese lugar beatífico, incluso hasta que fenezcan. Les vamos a hacer ganar todos los méritos posibles. Cuando el último cristiano deje la faz de la tierra, entonces solo nosotros reinaremos. Tiene que saber que todas las formas de todos los sagrarios van a ser depositadas en una cámara especial del templo de Dagón. Allí serán profanadas con ritos especiales. Vamos a hablar con químicos sobre el modo de conservar esas formas 100 o 200 años. Así podremos profanar la Eucaristía siglos después que el último sacerdote haya muerto. La profecía es: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pues bien, yo soy el humano que va a romper, por vez primera, una profecía divina. Rota una, todo su poder sobre la tierra quedará quebrado. O todo es cierto o todo es falso. Yo seré la piedra que haga saltar el engranaje de las profecías. Sí, mi querido cura, todavía no se ha dado cuenta de ante quién está delante. El emperador hizo una pausa de silencio, sin apartar la mirada de los ojos de su interlocutor. Yo soy, continuó suavemente en voz baja, el anticristo. El sumo pontífice dio un respingo. No se asuste, prosiguió el emperador. Todos los papas ya sabían que antes o después este momento había de llegar. No se imagina el placer que es para el gato jugar con el ratón entre sus arpas. Ese y no otro es el motivo de esta conversación. ¿Qué hay que usted me pueda ofrecer? Pues nada, ya únicamente me queda jugar con el ratón. ¿Callas?, gritó enfurecido el emperador ante el silencio solemne del sumo pontífice. El anciano papa levantó los ojos y, lleno de dulzura y paz, comenzó a hablar por vez primera. Hijo mío, estás muy enfermo. Tienes gran necesidad de que nuestro Señor Jesucristo toque tus ojos para que veas, de que toque tu corazón para que la luz de Dios anide en él. Hijo mío, no es tarde. Abre las ventanas de tu alma a Dios. Si tú quieres, yo te explicaré detenidamente quién es de verdad ese Dios a quien combates. ¡Fuera, fuera!, rabió iracundo Viniciano mientras pulsaba un botón para que entraran los guardias y se llevaran al prisionero. Hijo mío, así como si un arquero que dispara al sol no puede herirle, así tú tampoco podrás herir al Dios omnipotente. Reflexiona sobre esa palabra, omnipotente. Los guardias aparecieron al instante y se llevaron al prisionero. Capítulo 15. El Circo Máximo era una de las grandes obras arquitectónicas del orbe. Todas las gradas podían ver cualquier punto de la arena en unas gigantescas pantallas. Aquel vasto edificio se había levantado como un inmenso escenario para el espectáculo. Allí se llevaban a cabo todo tipo de funciones y representaciones, desde las grandes óperas y representaciones teatrales hasta los desfiles de las conmemoraciones militares. Sin embargo, eran los combates de gladiadores y la muerte de hombres por fieras los espectáculos preferidos del público. En la tribuna principal se encontraba el emperador rodeado de la familia imperial y algunos senadores. La tribuna se hallaba rodeada de bellísimas estatuas adornadas con flores, y todo ello en medio de los vapores de aromas que se quemaban en grandes pebeteros de oro.
Todo aquel esplendor contrastaba con la arena del circo manchada con la sangre de los que habían muerto primero en las luchas y después en las fieras. Las últimas bestias eran conducidas de nuevo a sus jaulas cuando una voz resonó en el aire a través de los altavoces. Ciudadanos de la urbe, el punto final de hoy. Su santidad Lino II, último papa de la historia, y sus eminencias, el colegio cardinalicio en pleno. Por una de las bocas que daba a la arena, aparecieron los cardenales yendo al interior de la arena en 2 filas. Avanzaban hacia el suplicio con el mismo orden, como si fueran a celebrar una misa. En fila de a 2, todos vestidos con sus trajes talares y esclavinas rojas. Al final de todos iba el Santo Padre. Lo habían revestido pontificalmente, con una bellísima capa pluvial, con una tiara y báculos sacados de un museo. Las 2 filas de cardenales iban rodeadas de guardas armados con tridentes, los cuales los habían dirigido hacia un gran recinto de cristal de forma cúbica. Mientras iban caminando, los altavoces iban instruyendo al ignorante público de la importancia de los papas y los cardenales en la historia. Una vez que entraron todos los cardenales dentro de aquel recinto transparente y cúbico que se encontraba en el centro de la arena, cerraron la compuerta. Los guardias del tridente corrieron la cortina que por fuera cubría la base del recinto donde habían metido a los prelados. Un gigantesco "oh" de admiración profirió la multitud. 1 metro por debajo del suelo donde estaban de pie los cardenales, había un recipiente con más de un centenar de anacondas. Los inmensos y gruesos reptiles se movían sinuosos allí de un lado a otro, entrelazándose, abriendo sus bocas amenazadoras unas a otras por el territorio dentro de aquella especie de gran cisterna. Aunque la voz de los altavoces estaba explicando el juego, los condenados no estaban prestando atención, pues no hacían otra cosa que rezar. El suelo comenzó a moverse con suavidad bajo los pies de sus eminencias. Los cardenales se tambalearon en el primer momento, pero solo un par tuvieron que levantarse del suelo. Pronto vieron enseguida con horror que debajo de ellos se encontraban las terribles serpientes. El suelo seguía deslizándose hacia afuera del recinto, por una ranura mecánicamente, de forma que los cardenales se iban concentrando cada vez más. Poco a poco casi todo el fondo estaba quedando descubierto. Al final, en el poco espacio que quedaba, los cardenales ya apenas podían apretarse más, y alguno empezó a caer donde las serpientes. Varias anacondas hambrientas agarraron en un instante al cardenal caído. Inmediatamente empezaron a estrangularlo y a devorarlo mientras los reptiles luchaban entre sí por el bocado. Desde ese momento continuamente seguían cayendo cardenales al fondo y la escena espantosa se repetía. De la multitud llegaba un irreconocible murmullo de gritos, risas y comentarios. El Santo Padre dio por última vez la bendición a todos los cardenales y poco después él, con el resto de los prelados, inevitablemente cayó con los demás. Como las anacondas tenían ahora muchas presas, varios cardenales pudieron correr horrorizados entre las serpientes, pero solo podían correr de un lado a otro, pues las paredes transparentes impedían cualquier tipo de salida. Un cuarto de hora después, unos estaban deshaciéndose en el interior de las hinchadas anacondas, y otros yacían muertos con los huesos rotos, asfixiados y estrangulados. No mucho después el espectáculo acabó y el público se fue retirando. Se retiraban a cenar a sus casas inconscientes del momento histórico que habían presenciado. Allí acababa de morir el obispo de Roma con sus últimos cardenales. Viniciano abandonó la tribuna, acompañado por su esposa y rodeado de varios de sus ministros. Comenzó a recorrer el pasillo hasta el hangar, donde aguardaba la nave Imperator. «Yo creo que el público», comentó el emperador a su esposa, «no ha sabido valorar el exquisito plato final que les he ofrecido. Ha sido dar margaritas a los cerdos». «Querido, solo los espíritus cultivados estaban preparados para un final tan refinado. Según su mitología, una serpiente les hizo caer al principio, y serpientes han sido las que han puesto punto final a todo ese asunto cristiano». «No había caído en la cuenta», musitó para sí con satisfacción el emperador. «De todas maneras, este asunto de la persecución cristiana me está saliendo muy caro políticamente». «¿Sabe?», se acercó un ministro. «Hoy me han vuelto a pedir que visite nuestras bases en la luna.
Quieren que sea el primer emperador en hacerlo. ¿Quiénes lo han solicitado?, preguntó Veniciano. ¿La base imperial o la estadounidense? La nuestra. Ya pueden estar contentas nuestras bases orbitales y la Luna con tener gobernador propio y un senador representante, comentó Veniciano. Recuérdele a la pesada y terca delegación que la distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.000 kilómetros y que a 2.000 kilómetros por hora se tarda una semana en llegar. Recuérdeles también. De pronto, a 20 metros, un guardia que custodiaba una puerta se volvió y disparó contra Veniciano un proyectil BX. Una fugaz estela roja, un silbido en el aire, y el pequeño proyectil explosionó en medio de toda la comitiva. El regicida huyó de inmediato por la misma puerta que custodiaba. La escena que dejaba atrás de sí era espantosa. Quejidos ahogados, el suelo lleno de sangre, cuerpos caídos que no se levantaban. Corriendo llegaron los secretarios y guardas, que trataron de dar alcance al culpable. Adriana, la todopoderosa secretaria del emperador, al llegar al lugar y ver lo sucedido, se llevó las manos a la boca y dio un horrible alarido de dolor. Allí, mezclado con otros cuerpos, estaba el emperador, la mitad de su cuerpo en un lado y la otra mitad a 3 metros de distancia, o más bien los restos que quedaban de cintura para abajo. El emperador todavía hizo un gesto de querer incorporarse, pero no tenía piernas y le faltaba un brazo. Al instante cayó inconsciente por la pérdida masiva de sangre. La secretaria vio cómo con un disparo se ponía fin a un nuevo orden que iba a traer una nueva era. Adriana, haciendo uso de todas las fuerzas de su voluntad, recobró el dominio de sí misma. Tomó el teléfono diplomático y tecleó rápidamente un número. El teléfono diplomático era un teléfono portátil, 4 veces más grande que los normales, pero que al mismo tiempo que establecía la comunicación transmitía los códigos secretos que permitían verificar que el que llamaba era alguien de rango ministerial. Dirección general: envíen inmediatamente un servicio médico UCI al hangar de la nave del emperador, ordenó llena de firmeza y energía. Sí, soy la secretaria del emperador. Ha habido un atentado. Estamos en el edificio del Circo Máximo. Pulsó la tecla de interrupción de comunicación y seguidamente volvió a marcar otro número. Mando central, soy la secretaria del emperador. Quiero que interrumpan todo el tráfico entre megaestructuras desde el Circo Máximo y el Hospital Ziegler. Ha habido un atentado contra el emperador. Sí. Quiero que la nave pueda volar en línea recta desde aquí hasta la compuerta de entrada del centro médico. Rápidamente, en menos de medio minuto, llegaron los 6 médicos del complejo del Circo Máximo al lugar del atentado. Señora, dijo respetuosamente el médico, jefe al ver el estado del cuerpo de Veniciano, no hay nada que hacer. Eso lo decido yo. Comience a trabajar, ordenó Adriana. Con todo respeto, insisto en que no hay esperanza. Las vías de hemorragia son masivas. Ha perdido la mitad de su cuerpo. Fíjese en qué estado está lo que queda. Los acompañantes del médico comenzaron a dedicarse a varios que se quejaban levemente y que estaban alejados del centro de la explosión. Adriana se volvió al soldado de detrás de ella, dirigió sus manos a la funda de su pistola, la abrió en menos de un segundo y con la pistola en la mano apuntó al médico. No me importa que se usen 100 litros de sangre para mantenerlo con vida 1 minuto, pero no se lo volveré a decir, le amenazó Adriana. No pierda ni un segundo más o va a haber otro cuerpo más tendido en el suelo. Los médicos de mala gana tuvieron que abandonar el cuerpo del herido que consideraron que tenía más posibilidades de sobrevivir y se arrodillaron junto a lo que quedaba del emperador y comenzaron a coser y a conectar tubos. 1 minuto después, la mitad del cuerpo del emperador, conectada a 1000 tubos, siendo suturada incluso en el trayecto, llegaba al hospital Ziegler. Los médicos corrían por el pasillo junto a la camilla, sosteniendo todo tipo de aparatos y goteros. Del tórax de Veniciano salían muchos de delgados conductos conectados a diversas máquinas y bolsas de plástico. El grupo de médicos entró en el quirófano, la puerta se cerró tras ellos. 2 minutos después salió un cirujano a informar a Adriana. Parece que no ha habido daños neuronales, le dijo el médico. Sin embargo,
En su tórax, las hemorragias internas y externas son irrefrenables. El proyectil era del tipo que produce este tipo de lesiones irrecuperables. No son tajos limpios, sino destrozos en todas direcciones. El corazón se colapsó totalmente ya antes de entrar al hospital. Los pulmones irrecuperables. El resto de los órganos son un amasijo de carne destrozada. Como ve el diagnóstico médico, no puede ser más claro. Además, ¿qué me quiere decir con eso? Pretendo decirle que si su corazón es ya un amasijo de carne cortada, podemos colocarle un corazón mecánico y mientras tanto, mientras dure la operación, transfusionar sangre oxigenada al cerebro. El pulmón lo mismo, está destrozado. Podemos conectarle a un pulmón artificial cuando tenga corazón. Así podría seguir explicándole las sustituciones que podemos hacer. La cuestión es si quiere seguir adelante. Aunque la cabeza está más o menos entera, es seguro que no resistirá todas estas operaciones. Doctor, le interrumpió Adriana. Dentro de un minuto vamos a traer aquí una pantalla A30 conectada a un módem Interworld. Hemos convocado a 10 de los mejores especialistas del mundo. A través de la videoconferencia van a tener una reunión acerca de cómo continuar con el caso. Aunque llevo ejerciendo funciones muy distintas a las de mi carrera, quiero que sepa que soy médico también. Estamos convocando a los mejores expertos de las mejores universidades y hospitales. Después de la reunión se verá por dónde continuamos. Doctor, si quiere evitar una guerra civil, haga lo imposible porque esa persona de ahí, de dentro, se salve. 5 horas después. Herman, soy Adriana, saludó la secretaria hablando desde el teléfono diplomático todavía en el hospital. Habla con el comandante de la Guardia Pretoriana, que por ningún motivo permitan a nadie entrar, a nadie en los despachos del cónsul máximo. Mejor que nadie entre en el palacio mientras yo no dé nueva orden. El Estado Mayor está reunido en el Ministerio de Defensa. Les he asegurado que Viniciano vive, pero ellos ya dan por supuesto que únicamente estoy tratando de ganar tiempo. Están discutiendo la sucesión. Viniciano no había designado sucesor. Se me ha informado que las legiones de Francia y el Reino Unido se han inclinado a favor del senador Umbe, mientras que el Estado Mayor quiere que el nuevo emperador sea un general, aunque de momento no se ponen de acuerdo en cuál. ¿Quién ha ordenado el atentado? No han cogido al traidor, pero todo parece que ha sido una intriga interna de una facción del Senado, o quizá del ejército. Parece ser que estaban bastante cansados de tanta religión, empachados de tanta reforma religiosa. La persecución contra los cristianos ha debido ser la gota que ha colmado el vaso, yo creo. Se han dado cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Mira que se lo dije una y otra vez. Debemos ir con más cautela, no tan rápido. Pero él se sentía completamente seguro. Esta posibilidad, lo que le ha sucedido, ni se le pasó por la cabeza. En fin, no pudo evitar exhalar un suspiro de tensión. Te llamaré después. Tú habla con el comandante de la guardia. Dile que no se precipite, que espere. Es muy importante que no deje entrar a nadie. Hasta luego. Al día siguiente. Señores, comenzó Adriana dirigiéndose a todos los generales de Estado Mayor en el Ministerio de Defensa. Creo que esta noche ninguno de nosotros ha dormido. Donde menos se ha descansado ha sido en el Hospital Ziegler. Los generales Bert y Kuhlmann me han acompañado al quirófano del hospital y podrán confirmar lo que les voy a decir. El emperador Viniciano vive. Solo hemos podido salvar su cabeza. Su cabeza, sin ningún daño neuronal, está conectada a un sinfín de tubos y aparatos, pero está perfectamente viva y consciente. Eso sí, sufre un gran cansancio y un terrible dolor de cabeza a consecuencia del golpe de la caída por el atentado y por los fármacos que le hemos suministrado. La preservación con vida de una cabeza sin cuerpo es algo que todavía se halla en fase experimental. Cada vez que se ha intentado anteriormente, las cabezas no han pervivido más de allá de unos meses en los mejores casos. Podemos poner oxígeno en la sangre, podemos diluir sustancias alimenticias en la sangre, pero el problema lo constituyen el sistema endocrino y linfático. El cuerpo produce cientos de pequeñas sustancias que no podemos producir nosotros artificialmente. Ni siquiera conocemos todas. El resultado es que las cabezas comienzan a demacrarse,
a tener ojeras cada vez más acusadas. Los ojos se hunden y la delgadez se va acusando, hasta provocar la muerte. No les oculto la realidad, pero ahora escúchenme. Ustedes no han logrado ponerse de acuerdo en un sucesor. Hay una seria amenaza de insurrección en las legiones de Francia y el Reino Unido. Probablemente Estados Unidos no aceptará como presidente al que ustedes designen en las actuales circunstancias. Les propongo que demos carpetazo a esta situación que nos acerca cada hora a la guerra civil, y que acepten que continúe como emperador Viniciano, hasta que él muera. Podemos seguir negociando el asunto de la sucesión. Tenemos un año por delante. Voy a ponerles la grabación, dijo tomando la cinta e introduciéndola en el aparato de la mesa. En la pantalla aparecía la cabeza del emperador rodeada de tubos, goteros y todo tipo de aparatos, tal como había dicho su secretaria. Mis queridos y fieles generales, comenzó Viniciano hablando lentamente con grandísimo esfuerzo. Ya saben que he sufrido un atentado, pero finalmente me he salvado. Mi capacidad para gobernar no ha sufrido merma alguna. Puedo pensar perfectamente y puedo seguir dando órdenes como si estuviera en mi despacho. Emperadores ha habido que en su ancianidad gobernaron desde su mecedora y aún desde su cama durante años. Así que puesto que yo soy el emperador y vivo, pongan fin a cualquier vacilación. Les ordeno que a cualquiera que ponga en duda desde este momento quién es el que sigue mandando, lo ejecuten por alta traición. Mientras tanto, y hasta dentro de unos días, en que tome una decisión definitiva, Adriana, mi fiel secretaria, queda nombrada cónsul suplente en sustitución del anterior, fallecido lamentablemente en el atentado. Ella, junto con el general Schmaus y el general Nolding, formarán la tríada de gobierno de suplencia establecida para estos casos. Nada más, he dicho. La grabación finalizó. No sé qué pensarán mis colegas, dijo el general Durk, levantándose, pero prefiero seguir obedeciendo al emperador en estas circunstancias, que afrontar una guerra civil. Además, el juramento de fidelidad se lo dimos al emperador y éste vive. Así que para mí la situación de trono vacante está finalizada. El resto de generales asintieron, unos con más entusiasmo, otros con menos. Algunos se guardó de dar su asentimiento hasta que vio que se iba a quedar solo. Al día siguiente todos los cuarteles amanecieron en paz. La guerra civil estaba abortada. Adriana dio un gran suspiro de descanso. El nuevo orden de Dagón seguía adelante. Capítulo 16. 3:30 de aquella noche. Hospital Ziegler. Un médico y un técnico avanzaban hacia los dos guardias que custodiaban la entrada al quirófano, donde se encontraba la cabeza de Viniciano. Los dos iban cubiertos de pies a cabeza con las prendas verdes esterilizadas. Soy el doctor Beaumont, explicó el médico ante el guardia mostrándole su tarjeta de identificación. Ha surgido un pequeño problema con un aparato. Es una cosa sin importancia, pero hay que arreglarla ahora mismo. Muy bien, adelante, asintió finalmente el guardia tocando el botón de apertura de la puerta. El médico y el técnico entraron. La cabeza, que estaba durmiendo con todos los tubos, semejaba a un pulpo agarrado, aprisionado en sus extremidades por los aparatos que le circundaban. El médico sacó de la bolsa del técnico una pistola y comenzó a acoplarle el silenciador. El falso médico y el falso técnico sabían que hasta el amanecer del día siguiente el servicio de seguridad no dispondría de la lista completa de médicos de guardia que por la noche tenían que entrar y salir de ese quirófano. El retraso había sido culpa del ajetreado equipo médico que le atendía, que hasta bien tarde habían estado dudando si era más conveniente trasladarlo al Centro de Investigación Médica de la Universidad de Frankfurt. La misma facción de senadores que había intentado asesinarlo iba a tratar ahora de completar el trabajo fallido del día anterior. El que iba vestido de médico no había tardado ni 5 segundos en preparar el arma. Sin embargo, no sabía que en el segundo control que habían pasado, el agente al mando había decidido telefonear para confirmar si era verdad que los enviaba la HTA del hospital. Por eso, 3 segundos después de haber entrado, el falso médico oyó tras de sí que la puerta mecánica se volvía a abrir.
Sin volverse hacia la puerta a mirar a quien entraba, el médico apresuradamente, con un movimiento instantáneo, apuntó hacia la cabeza y disparó. Un segundo después, el médico caía acribillado por 30 disparos de la guardia pretoriana. Adriana, la omnipotente secretaria, dormía en su ancha cama. La oscuridad en su habitación era total. El teléfono de su mesilla comenzó a sonar. Casi sin poder despegar los ojos de sueño, encendió la luz. Su rostro se llenó de ira incontenible. Agarró el teléfono y sin soltarlo se incorporó sobre su almohada. «Perdone, ¿sabe usted que son las 3:40 de la mañana?» Ese fue el saludo furioso de Adriana. Alguien iba a ser despedido al día siguiente, pensó en su medio sueño. En medio de su sueño. A las 3:32 am, Ana ha atentado contra el emperador. Le han pegado un tiro en la cabeza. ¿Cómo? El grito de la dama se debió escuchar en toda la mansión. Media hora después, Adriana, acompañada de 10 agentes de servicio de inteligencia y 4 personas más, entraba en el vestíbulo del hospital dirigiéndose hacia el quirófano, donde yacía el emperador mientras el nervioso jefe médico le explicaba el pronóstico. Señora Adriana, hemos tenido una gran suerte, porque debido a que el asesino fue sorprendido de inmediato, no pudo apuntar al centro del cráneo. El resultado fue que la bala dio en el blanco, pero solo rozando el parietal izquierdo y el temporal. Apenas llegó a afectar el ala menor del esfenoides. ¿Han estimado cuánta masa encefálica ha perdido?, preguntó Adriana. Un 10% del tejido neuronal. Adriana apretó los puños con rabia, trató de calmarse. Después continuó. Hay pacientes que con esa pérdida no han sufrido deterioros en sus actividades mentales, ni en sus recuerdos, ni en su capacidad. Aunque otros sí que han quedado muy disminuidos en sus funciones. Pero el mayor problema ahora es que la hemorragia interna está resultando incontrolable. Los senos venosos están controlados, pero no así las arterias meningias. No podemos hurgar en el cerebro como si fuera el intestino. No le oculto que si no logramos estabilizar su situación en 10 minutos, vamos a tener, como mucho, una vida vegetal en esa cabeza. Poco después, la secretaria se dirigía a la entrada de los quirófanos. «Ustedes esperen aquí», ordenó Adriana a los hombres del servicio de inteligencia al llegar al umbral de la zona estéril de los quirófanos. «Ustedes síganme», e hizo una seña a los 4 misteriosos hombres que la acompañaban. «Perdone», objetó el jefe médico, «pero no pueden pasar así. Tienen que revestirse de la ropa aséptica». «Ya no tenemos tiempo», respondió Adriana, penetrándole con los ojos. Dentro del quirófano la actividad era frenética. Los 4 hombres que acompañaban a Adriana eran sacerdotes de Dagón. Nada más llegar comenzaron a abrir sus bolsas y a pintar un pentáculo en el suelo, alrededor de la especie de camilla donde reposaba la cabeza de Viniciano. Los médicos se extrañaron, pero tras pedir explicaciones a la poderosa secretaria siguieron con su trabajo sin hacer preguntas. Los 4 dagonianos pusieron velas en las puntas del pentáculo del suelo y comenzaron sus ritos. Aquella misma noche todos los generales del Estado Mayor se enteraron de que un disparo había impactado en la cabeza del emperador. Ninguno de ellos daba ya nada por la vida del cerebro agonizante. Sin embargo, ninguno de ellos quiso dar ni un paso en ninguna dirección hasta que oficialmente se les anunciara que el emperador había fallecido. Ninguno quería dar el primer paso y ser acusado de traición. Ni una bandera a media asta, ni un comentario en ningún medio de comunicación. Solo los generales sabían. La noche se les hizo interminable, pero nadie del Estado Mayor se movió. Al día siguiente, Adriana les comunicó a primera hora que el cerebro había sido salvado, aunque reconoció que hasta dentro de un par de semanas no sería posible saber si sus facultades habían quedado perturbadas. Por supuesto, la opinión pública lo que entendió fue que el emperador había realmente muerto, pero que lo que se trataba al decir que vivía todavía era de ganar tiempo para clarificar el verdaderamente turbulento paisaje de la sucesión. Capítulo 17. 2 semanas después, ante el estupor universal, el emperador Viniciano apareció ante las cámaras de televisión. El Senado en pleno fue a verle al hospital. La visita fue retransmitida en directo a todo el mundo. Nadie podía creerlo, pero allí estaba la cabeza de Viniciano.
Todos los tubos y aparatos estaban ocultos o disimulados, de manera que parecía que la cabeza reposaba directamente sobre el centro de la gran caja mesa que la sostenía. Su aspecto, a excepción de la parte donde recibió el disparo, era normal, si bien con un dolor blanquecino enfermizo. Viniciano saludó a los senadores y contestó a todas sus preguntas con normalidad, aunque todavía con lentitud y cansancio. Lentitud y cansancio que irían desapareciendo en las semanas venideras. En los meses siguientes todos los políticos quedaron convencidos de que podía seguir dando órdenes y supervisando el imperio desde aquel trono nunca visto. Después de haber hecho trabajar concienzudamente a un equipo de 98 técnicos, el emperador salió del hospital sobre un nuevo ingenio cibernético. Todos los aparatos que mantenían con vida a la cabeza habían sido colocados en una gran caja de acero blindada de 2 metros por 2 metros y casi 1 metro de altura. A esa caja se le había acoplado un complejísimo sistema cibernético de movilidad. De la caja salían 8 pies mecánicos como los de una araña. El aspecto general de la cabeza, la caja y los pies era, sin pretenderlo, el de una gigantesca araña. De esta forma, como dijeron todos los titulares, el 3 de junio de 2208 salió el emperador de hospital por su propio pie. Del atentado surgieron 2 consecuencias. La primera fue un aumento de votos en Dagón, pues la mayoría de la porción más ignorante de la población creyó que el emperador había realmente muerto y que había sido Dagón el que lo había devuelto a la vida. La segunda consecuencia fue un aumento considerable de poder para Viniciano, pues todas las facciones senatoriales comprendieron durante su enfermedad que la ausencia del emperador les abocaba a la guerra civil. 3 meses después. El emperador se hallaba en su despacho, un nuevo despacho en otra ala de palacio. El despacho era una inmensa sala vacía de mobiliario. La sala era tan grande porque al emperador le gustaba moverse de un lado a otro de la habitación. Otra de las razones para el gran tamaño de la sala era porque en una de las paredes había una pantalla de 10 metros de altura. A través de ella era informado del estado del imperio, a través de ella daba continuamente órdenes. El sistema informático de la pantalla, lo mismo que el ingenio cibernético con el que se movía, obedecía a la voz de Viniciano, de manera que no había necesidad de teclear nada. La gran pantalla se subdividía en otras muchas subpantallas, de forma que podía mantener una conversación con un gobernador en una subpantalla, y al mismo tiempo en la subpantalla de al lado leer los informes económicos de esa provincia del imperio. La sala quería ser alegre, pero tenía un aire tétrico, de tumba faraónica en el corazón de una pirámide. Las paredes de color hormigón desnudas, la inmensa araña biónica con la cabeza en el centro de la sala, justo enfrente de la cabeza 5 asientos para las visitas. Aunque aquello era un despacho, ya no había mesa, ya no tenía utilidad alguna. Utilidad ninguna. La tumba del faraón, así denominaron aquel lugar algunos empresarios que fueron a visitarle. La puerta de la sala se abrió. Un hombre y una mujer penetraron en la sala de despacho. Adriana, Nequo, me alegro de veros de nuevo, le saludó gélido el emperador. Hacía ya tiempo en que Viniciano era frío con todos. Parecía que la última emoción humana hubiera desaparecido con el atentado. Sentaos. Adriana, no voy a volver a repetir los errores del pasado. Nequo, ya que estás al corriente de que en los próximos meses Adriana tomará las riendas de la vicepresidencia de Estados Unidos y de cónsul suplente del imperio. Necesito que la autoridad de mi número 2 en el mando quede desde ahora muy clara. No puedo arriesgarme a que nuestra obra pueda hundirse si algún día falto. Mi salud es buena, los médicos se muestran optimistas, pero no me engaño. Hoy por hoy nadie ha sobrevivido demasiados meses con carencia absoluta de cuerpo. Si a la caja que tengo debajo se le hubiera podido añadir mi hígado y un par de órganos más, mi tiempo se hubiera alargado en varios años. La prolongación del tiempo, y cerró los ojos con pesar. Sin embargo, no se pudo hacer nada. Estoy dedicando billones y billones del presupuesto imperial y de Estados Unidos en investigación sobre este campo médico. Pero, hasta ahora, nada. Hemos cortado la cabeza de cientos de seres humanos clónicos, de fetos, lo estamos intentando todo.
Pero el mayor problema con el que me enfrento es que esos experimentos sobre la degradación de cabezas exentas comienzan ahora y no darán su fruto hasta dentro de un año. No podemos acelerar el tiempo, y el tiempo pasa para esas cabezas, pero también para la mía. Los ojos de Viniciano se enrasaron con lágrimas, aunque ninguna llegó a caer. Así que, Adriana, prepárate. El próximo 8 de octubre será tu juramento como vicepresidenta de Estados Unidos. La sociedad, por una de esas irracionalidades que escapa a toda comprensión, desde hace varias generaciones se ha vuelto algo más machista. Así que tu trabajo no será fácil. Tú, Nequo, como sacerdote supremo de Dagón, te encargo que pongas disciplina en el quinto círculo del templo. Diles a esos imprudentes que todavía no es tiempo de dar a conocer el verdadero nombre de Dagón. La gente no sabe que es Satanás. Pero ¿por qué crearnos problemas con unos cuantos profesores de universidad cuando de momento podemos pasar ese asunto inadvertido? Satanás me ha dicho que nos demos prisa, dijo Nequo, que el tiempo que nos queda es corto. Tú, Nequo, ordenó el emperador mirándole con fijeza, recuerda que la futura emperatriz será ella. Tu misión es formar a los sucesivos emperadores y gobernantes inferiores en los secretos del círculo de Dagón. El tiempo es breve, repitió Nequo. Capítulo 18. La araña emperador subió las gradas de mármol. Abajo, detrás de él, el Senado en pleno. A la izquierda en formación, en posición de firmes. Una representación de los altos oficiales de los 3 ejércitos de tierra, mar y aire. A la derecha los embajadores de todo el mundo. Viniciano, al llegar a la última grada, se volvió, y con delectación miró desde lo alto a la multitud. Ciudadanos y súbditos. Sus palabras, como toda la ceremonia, se estaban retransmitiendo a todo el planeta, y bases espaciales en directo. Hoy se celebra el 25 aniversario de la Pax Máxima. Desde los acuerdos de ese lejano año, el mundo ha disfrutado de la paz más larga de la historia. Hoy en el mundo podemos decir con orgullo que no hay ni un solo conflicto armado, ni uno solo. Y no solo eso, sino que incluso las 2 superpotencias que habían sido rivales, forcejeando durante casi un siglo, pero sin arañarnos, hemos logrado alcanzar este estado de armonía y buen entendimiento. Hemos estado durante casi una centuria, sacando pecho la una frente a la otra, llegando a las manos solo en conflictos menores, regionales, pero siempre con el miedo de la preponderancia de la otra, siempre con el temor de que la otra avanzara en el mapamundi. Todo eso es ya historia. Es parte del viejo orden. Ahora constituimos una alianza. Nunca la paz ha estado tan bien amarrada. Muchos se quejan de que el poder del emperador sea tan fuerte, pero su fortaleza es la fortaleza de los lazos que mantienen atados al dios de la guerra. Sin una mano fuerte, el monstruo de la guerra no hubiera podido ser sujetado. Ahora el mundo conoce una prosperidad sin parangón en toda la historia de la humanidad. Porque nada favorece tanto la economía como la estabilidad, como la disolución de hasta la más pequeñas nubecillas que pudieran enturbiar nuestro horizonte. Prosperidad que es fruto del orden y la disciplina. Ahora tengo tras de mí la estatua que conmemora esta paz, la estatua que simboliza el poder imperial, la imagen de la divinidad que nos ha conducido a este punto. Detrás de él se elevaba una mole que parecía tocar el cielo, cubierta con una especie de colosal velo. Acabado el discurso, y tras una gran fanfarria de trompetas, comenzaron a cantar 300 voces del coro de la Orquesta Sinfónica de Londres el comienzo de Carmina Burana. En ese momento el velo blanco comenzó a caer, dejando al descubierto la estatua más colosal del mundo. Junto a los más grandes edificios se erigía descomunal esta imagen de Dagón. No solo era la estatua más grande del planeta, sino que era 20 veces más grande que la mayor levantada hasta aquella fecha, 1 kilómetro de altura. Dagón tenía la forma de una pantera negra antropomorfa, sentada sobre sus patas traseras y en posición rampante. Era una especie de pantera con patas de oso y una boca desproporcionadamente grande, como de león, abierta amenazadoramente enseñando todos sus dientes. La imagen era de un bellísimo mármol negro. Sus 2 patas delanteras estaban en alto, desafiadoras, pero otras 2 pequeñas manos salían de su pecho y sostenían sobre sus rodillas una pequeña imagen de Viniciano vestido como pontífice. Delante de ella comenzaron a quemar en varios
pebeteros grandes cantidades de incienso, mientras a sus pies corría la sangre de las víctimas de varios sacrificios. Un poco más abajo del pedestal desfilaban con el paso de la oca las orgullosas legiones del imperio en medio de las fanfarrias de trompetas. La muchedumbre congregada gritaba «Hail», enardecida, mientras cientos de miles de brazos se extendían y se alzaban saludando como los antiguos romanos. Los estandartes militares orgullosos corrían alineados, pero como un río en medio de un mar de cabezas. Occidente se hundía en medio de la oscuridad. Capítulo 19. Un mes después. El senador Karl Berger entró apresuradamente en su despacho y se sentó delante de la pantalla de su ordenador. Una rápida consulta a su agenda y sus dedos teclearon un número. Unos momentos después aparecía en la pantalla su viejo amigo Q Lee, un político muy bien situado en Tokio. «Hombre, Q, menos mal que te he encontrado», le saludó rápidamente el senador. «Vaya, hacía tiempo que no nos veíamos». «Siéntate, porque lo que te voy a contar no lo vas a creer». El japonés se sentó con cara de extrañeza. «Mira», continuó el senador, «ya sabrás que desde hace cosa de un par de meses Roma está dominada por la cónsul Adriana. El emperador poco a poco se ha ido retirando cada vez más a su despacho mausoleo y dándole cada vez más atribuciones a esa mujer». «Sí, lo sé, estoy al corriente». «Bueno, pues lo que te voy a decir te va a dejar helado. Había una gran concentración de servidores de Dagón en una explanada en las afueras de Roma. Fueron cientos de miles de fanáticos. En un momento dado apareció ella como sacerdotisa e imprecó a Dagón para que hiciera bajar fuego del cielo. Y, aunque no lo creas, bajó. Una tromba de fuego como un tornado de llamas descendió abrazando un pequeño edificio cercano. No pretenderás que me trague esa bola. Oye, estás hablando con un político profesional. ¿Desde cuándo los políticos tenemos fama de haber nacido ayer? Yo, por supuesto, cuando me llamaron para darme la noticia, no me lo creí. Lo vi después, en la televisión, en las noticias. Yo en ese momento estaba convencido de que eran efectos especiales. Estaba seguro de que el régimen estaba usando los medios para aunar al país con la excusa de la religión. Sabes que siempre he sido escéptico. Mi familia ha sido agnóstica de toda la vida. Sin embargo, 2 días después anunció que lo volverían a hacer. Invitó a venir a todos los que quisieran. Por supuesto, invitó a toda la flor y nata de la urbe, a todos los canales de televisión, y todos los científicos que quisieran podían llevarse los aparatos que deseasen para hacer las averiguaciones que les apeteciese. Es como si dijeran, va a ocurrir un milagro ese día a tal hora. Vengan los que quieran, traigan lo que quieran para comprobar la veracidad del milagro. ¿Fuiste? Sí. Yo fui uno de los que estaban ahí, y ante nuestros ojos todos lo vimos. Mira, yo no sé si hay trucaje. Lo cierto, de lo que estoy seguro, es de lo que vieron mis ojos. Descendió fuego del cielo. Lo vi con mis ojos. ¿Cómo era? Era como una especie de tornado de fuego. Descendió del cielo y abrazó un pedestal donde le habían colocado varias reses como sacrificio, y unas cuantas personas que voluntariamente se querían inmolar ante el nuevo Dios. ¿Voluntariamente? Sí, no te imaginas lo cambiada que está la urbe desde la última vez que viniste. Se ha desatado una especie de histeria religiosa. Los servidores de Dagón lo invaden todo. Pero espera, que allí no acaba la cosa. Adriana, en estos últimos días, está desplegando todo tipo de portentos. Ha desarrollado poderes telequinéticos. ¿Qué es eso? Mueve cosas sin tocarlas. Pero no solo telequinesia, también ha curado ciertas enfermedades, dolencias no muy serias, también es verdad, y en sus ritos provoca ciertos fenómenos poltergeists. Los senadores y generales estamos aterrados porque estamos persuadidos de que tiene un sexto sentido, una percepción especial que nos traspasa cuando vamos a entrevistarnos con ella. Vamos, las cosas pueden estar mal, pero yo creo que lo que pasa es que ha logrado crear un clima obsesivo. Os estáis obsesionando. Sí, tienes razón. Ya es difícil mantener la cabeza fría en este ambiente tan enrarecido. Oye, he oído hablar de que Adriana está realizando profecías. Sí, es cierto. Además de lo que te he dicho,
ha realizado una serie de profecías que hasta ahora se han cumplido, y encima se asegura que está realizando todo tipo de maleficios. Varias de las últimas muertes las profetizó. Casi todos sus vaticinios versan sobre ese tema macabro. ¿A qué tema te refieres? El de los fallecimientos de personas influyentes. Se dice que sus maleficios fueron la causa de su muerte. Créeme, el ambiente aquí está enloqueciendo por momentos. Tranquilízate, tranquilízate. Vente un par de semanas a descansar a Tokio. Además, ahora que ha acabado la guerra comercial entre la República Europea y Japón, incluso podrías aprovechar para hacer unas cuantas visitas oficiales. Lo voy a pensar. Está bien, te volveré a llamar. Oye, un consejo de amigo. Dime, no tengo ni idea de qué es lo que pretende el régimen diseñando, creando y fomentando esta histeria religiosa. Tal vez aunar voluntades alrededor del cónsul máximo o de la que ya desde aquí vemos que se perfila como su sucesora. Pero en cualquier caso no te dejes contagiar de esta epidemia pseudomística. Mira, aquí nuestro gobierno ve este asunto con mucha preocupación. Para aunar voluntades se puede usar la ideología, el nacionalismo, la religión. Detrás de estos movimientos de masas siempre hay alguna mente fría y calculadora, escéptica y nada dada a misticismos, que usa todo eso para lograr algo. Te aconsejo vivamente que te ausentes de la urbe durante unas semanas. Después, cuando regreses, lo verás todo con más objetividad. La histeria religiosa es tan contagiosa como una gripe. Yo creía que los políticos estábamos vacunados contra ella, pero oyéndote, veo que las cosas se han puesto muy feas allí. Camináis hacia el poder absoluto con la excusa de esas creencias en Dagón. Ya somos súbditos del poder absoluto de la aristocracia económica desde hace mucho. Pues camináis hacia el absoluto poder del poder absoluto. En serio, vais hacia una concentración de lo que ya estaba concentrado. Bueno, me pensaré lo de darme una vuelta por Tokio. Necesito un descanso. Hazlo. Hasta la vista. Adiós. Capítulo 20. Adriana subió las gradas de mármol. A los pies de la inmensa estatua de Dagón había un altar. Sobre el altar tumbada una persona atada de pies y manos. Adriana recitó en alta voz unas oraciones. Un asistente le acercó un cuchillo ritual de plata. Adriana elevó sus ojos hacia la estatua y después lo hundió sin dudar en el pecho de la víctima. Detrás de la sacerdotisa la multitud comenzó a repetir mantras y a agitarse frenética. Recientemente, una nueva ley permitía que si alguien voluntariamente por escrito ante notario se ofrecía para un sacrificio humano, pudiera ser sacrificado en vez de los animales que hasta entonces se ofrecían. Sin embargo, las sentencias capitales públicas solo podían seguir ejecutándose en el circo máximo. La sangre de aquella víctima se esparció en todas direcciones por encima del ara de mármol blanco. Sobre el pecho de Dagón había una especie de amplia repisa. A ella se accedía desde el interior de la estatua, hueca por dentro. Allí, sobre aquella repisa, 5 sacerdotes de Dagón, cada uno con una ánfora. Los sacerdotes vertieron el contenido de las ánforas en una abertura en forma de boca de león. Cada vasija contenía toda la sangre de una víctima voluntaria. Toda aquella ceremonia era inapreciable desde el suelo. Tanta era la distancia. Pero aquella liturgia estaba pensada para las cámaras de televisión, que enfocaban todos los detalles desde sus privilegiadas posiciones. Señor de las tinieblas, invocó Adriana a los pies de la estatua. Infunde aliento en esta imagen tuya. Esta invocación fue repetida 3 veces. Después la repitieron los 300 sacerdotes, congregados a los pies de aquella representación de la divinidad. Finalmente, las masas gritaron la petición una y otra vez, como una letanía, como un fragor en aquella concentración que se asemejaba estéticamente a las antiguas concentraciones de Nuremberg en los tiempos del nacionalsocialismo. Ante el asombro de todos, la estatua emitió un gruñido. En la multitud se hizo un silencio total, absoluto. Un nuevo gruñido, todavía más fuerte, surgió de la estatua. Después, silencio. Finalmente, un terrible bramido puso los pelos de punta a todos. «Mis siervos», comenzó a hablar pausadamente la horripilante bestia. «Por fin, después de tantos milenios, me puedo comunicar directamente con vosotros, los humanos». La imagen hablaba moviendo los labios y haciendo terribles gesticulaciones con su rostro bestial. «Yo soy vuestro Dios. Adoradme porque va a dar comienzo una nueva era.
Su voz era como de serpiente, articulaba las palabras llenas de odio. Tras aquello, la voz cesó y su rostro volvió a quedar estático. La multitud respondió enloquecida con un gran grito unánime de entusiasmo. Toda la escena, así como los sacrificios previos, habían sido retransmitidos por televisión. Durante aquella jornada y las siguientes, todos los noticiarios no hablarían de otra cosa. Los reportajes, las entrevistas, los programas especiales no trataban de otro asunto. En los días sucesivos, cuando se llevaban a cabo los ritos pertinentes, la estatua hablaba. Todos los científicos escépticos pudieron investigar el caso. El resultado, al cabo de una semana, fue unánime. No se podía explicar cómo, pero el mármol se movía como si fueran los labios de la boca y el rostro de una persona. El sonido era también auténtico y científicamente inexplicable. Después del mensaje, el mármol negro volvía a ser mármol inmóvil. Al principio, los científicos desplazados estaban seguros de que todo era un montaje. Aquello tenía trampa, pero pronto se dieron cuenta de que el exterior de la estatua era mármol. Una capa de mármol artificial que una vez solidificado formaba una única pieza sin junturas, sin uniones, y lo comprobado era eso, que el mármol se movía, que la piedra inanimada parecía cobrar vida en sus intervenciones. Los documentales y entrevistas se hacían eco de que la humanidad había entrado en contacto con otra dimensión. No había otro modo de explicar todos aquellos hechos que iban más allá de la naturaleza. En el siglo XX estuvo muy de moda la idea de que seres de otros planetas estaban entrando en contacto, ocultamente, con la humanidad. Lo que ahora, en el siglo XXIII, había sucedido, decían, era que la humanidad había entrado en contacto con otra dimensión. Una dimensión poblada de entidades superiores, dimensión en la que descollaba la entidad conocida como Dagón. Todo el mundo quería saber más sobre el tema. El hambre de ocultismo se extendió por Occidente como una moda. La imagen de Dagón hablaba 6 veces cada 16 días. Su mensaje era oído por todo el planeta, pues se emitía en televisión. Todo tipo de fenómenos paranormales se estaban produciendo en muchas viviendas como consecuencia de las prácticas espiritistas que se estaban realizando. Cada día aparecían en los platós de televisión personas poseídas de espíritus pitónicos siendo entrevistadas acerca de sus poderes. El partido del Nuevo Orden se extendía sobre todos los países del planeta como una sociedad de iniciación esotérica. La sociedad entera entraba en una loca euforia de revolución, una revolución que venía inspirada de otra dimensión y dada por seres ultraterrenos. Capítulo 21. 5 semanas después, la imagen de Dagón comenzó a dar, durante 10 días seguidos, los más terribles mensajes acerca de los cristianos. Se les acusaba de las cosas más odiosas. Finalmente amenazó con espantosas enfermedades epidémicas, catástrofes naturales y una sucesión de plagas si la sociedad no tomaba medidas. La imagen de Dagón no decía claramente qué había que hacer con ellos, solo exhortaba repetidamente a que se tomaran medidas, porque de lo contrario, ellos iban a acarrear la venida de un sinfín de desgracias a todo el género humano. El 11º día después de que empezaran aquellos mensajes de aviso contra aquella secta minoritaria, en Estados Unidos y en todo el territorio del imperio se lanzó la orden de encarcelamiento de todos los cristianos. El Servicio de Seguridad General en SPOE y el FBI en USA recibieron el listado de todos los nombres de ciudadanos bautizados gracias a los libros de bautismo confiscados meses antes. Los archivos informáticos proporcionaron el domicilio y lugar de trabajo de cada uno de ellos. Con mucha antelación, cuidadosamente se había preparado esta operación. En el plazo de 3 días no debía quedar ni un solo cristiano en libertad. El ejército ayudó en esta ingente tarea de detener a millones de personas en un término de tiempo tan breve. Desde hacía varios meses se llevaban construyendo 20 gigantescos campos de prisión en Eurasia y 15 en territorio americano. La masa de cristianos hubiera colapsado el sistema de prisiones estatales. Había que preparar espacio para ellos. Entre los encarcelados se contaban intelectuales, militares, empresarios, familiares de altos senadores. La medida causó un amplio malestar en la sociedad, pero nadie se movió. Viniciano y Adriana estaban forzando los engranajes de la maquinaria, pero ésta resistía. La última vez que Viniciano la había forzado, la condena por decreto del Santo Padre y los cardenales le había valido un atentado y casi un golpe de Estado, aunque este último no llegara a eclosionar. Ahora la sociedad estaba más adoctrinada con las ideas dagonianas, pero aún así se necesitaba algo que eclipsara ese malestar de ciertos sectores.
de muchas personas individuales pero influyentes, por la persecución anticristiana, algo que supusiese un revulsivo de la unidad nacional. Y ese algo se lo iba a proporcionar a Adriana en los días siguientes, todo calculado y decidido en un plan ideado hacía ya años. 3 días después, frontera de Canadá. El horizonte completo estaba cubierto de altos pinos nevados. Todo estaba inmaculado y gélidamente blanco. A cada kilómetro, una elevada torre metálica con la rojiblanca bandera canadiense. Algunos soldados con guerrera roja, pantalones negros y el típico sombrero de ala redonda de la policía montada. Vigilaban con prismáticos, observando cualquier objeto sospechoso. El silencio invernal, aumentado por la nieve, era absoluto. De repente, desde la frontera de Estados Unidos y casi a ras de suelo, comenzaron a aparecer en el aire unas pesadas naves negras acorazadas. Hacían el ruido de helicópteros y se movían como ellos. Primero aparecieron una docena, después cientos. Todas las naves atravesaron la línea fronteriza y se internaron en territorio canadiense sin hacer caso de las torres metálicas de vigilancia. En las torres la actividad era frenética. Todas llamaban de inmediato al cuartel general del ejército. Ninguna torre se atrevió a hacer ningún disparo, pues semejante ejército acorazado desde el aire los hubiera aniquilado, pues con sus calibres era inútil atacar las panzas de aquellos vehículos aéreos blindados. Todavía estaban llamando cuando, aplastando los árboles, aparecieron gigantescas máquinas acorazadas terrestres. Eran los AR-AT. Tenían el aspecto de cuadrúpedos. Su altura era de 20 metros. Avanzaban con gran lentitud, pues no en vano eran los artefactos bélicos terrestres más pesados del ejército USA. Desde la cabeza del cuadrúpedo, que iba al frente de aquella columna de fuerzas terrestres, un coronel miró, en la pantalla de su puesto de control, las torres del sistema de fronteras canadienses. El presidente veneciano nos ha dicho que ya no existirán fronteras a partir de ahora, comentó fríamente. Sin dudarlo, ordenó abrir fuego contra ellas. Sus subordinados obedecieron. De la cabeza y del cuerpo del ingenio acorazado salieron ráfagas de rayos láser y pequeños misiles. En 5 segundos, todas las torres que abarcaba la vista estaban en el suelo en medio de las llamas. Una treintena de pesados AR-AT cruzaron la frontera. Detrás de ellos iban miles de pequeños vehículos transportando a las tropas de infantería. Por encima de la columna terrestre se veían aquí y allí, moviéndose en el aire, inmensos dirigibles, esféricos, pintados con grisáceo verdosos colores militares. Un día antes, en el espacio exterior, 5 inmensos cruceros orbitales del ejército imperial se habían colocado sobre la nación canadiense, y media hora antes de la invasión habían desplegado centenares de miles de pequeños misiles. Los misiles se mantenían estáticos en órbita geoestacionaria a poca distancia de los cruceros. Cada uno de ellos tenía fijada su diana en el suelo canadiense, objetivos que eran seguidos desde los satélites de espía. 10 minutos antes de la invasión terrestre, centenares de miles de reactores se encendieron. En la parte trasera de cada misil, el fuego del reactor fue pasando del amarillo débil al rojo intenso, mientras cada proyectil se lanzaba disparado a su objetivo. Las dianas, el Ministerio de Defensa, bases del ejército, sistemas de comunicaciones. 5 minutos después, todos los proyectiles caían de golpe, desatando un infierno de fuego en todos los puntos militares estratégicos dispersos por el país. Cuando las tropas terrestres atravesaron la frontera, la guerra estaba ya ganada. 8 días después, Senado Imperial. Nobles senadores, comenzó la cónsul Adriana desde la tribuna. La guerra del Canadá ha terminado el día de hoy a las 8:15 am. No les voy a informar del desarrollo de los combates porque les supongo completamente informados a través de la televisión. El despliegue de información de la CNN ha sido tan magnífico que yo casi ni me molestaba en leer los partes de guerra, comentó con una sonrisa la cónsul. Canadá no esperaba el ataque pues pensó que nuestros cruceros orbitales iban de paso hacia Asia. Por otro lado, la concentración de fuerzas militares a 500 kilómetros de la frontera de Canadá se les anunció con semanas de antelación a ese país como maniobras conjuntas SPOE-USA. Debo advertir a este noble Senado con pesar que los consejeros de la Casa Blanca nos aseguraron que el pueblo americano no participaría en una guerra contra su país vecino. Esa es la razón por la que hemos tenido que hacer uso de nuestra infantería imperial, y solo la mitad de los aparatos eran de procedencia USA. Tengo confianza en que el pueblo norteamericano con el tiempo participará en nuestras campañas.
pero por el momento tan solo se tolera la existencia de un presidente con poderes especiales. Si imponemos por la fuerza más cargas psicológicas a ese pueblo tan orgulloso, habrá motines populares. La confinación cristiana allí ha tenido más problemas que en ningún otro sitio. Nuestra esperanza es que el Partido del Orden prosiga infiltrándose poco a poco en todos los estratos de la sociedad, hasta minar esos obsoletos valores nacionales. Canadá, aunque era miembro de la Confederación, pasará a ser territorio imperial, de momento gobernado bajo leyes militares. Esperamos mucha oposición de parte de la población, pero nuestros especialistas, y sonrió mostrando sus dientes, harán un buen trabajo. Además, en Canadá, un 8% de la población ya estaba adscrita al Partido del Orden canadiense. De allí sacaremos las élites gobernantes tras la ocupación militar. Esta campaña militar nos ha costado 15 billones de euros, o sea, la mitad de los beneficios semanales de nuestro monopolio telefónico. Hemos perdido 1000 hombres, el doble que los accidentes de tráfico de un fin de semana. Señores, me enorgullezco al comprobar que nuestro formidable poder militar no se corresponde en nada con la escasa proporción de territorios planetarios que disponemos. Larga vida al emperador veneciano. Heil, gritó extendiendo el brazo y poniendo fin a su discurso. Todos los senadores se pusieron en pie gritando Heil y correspondiendo a su saludo. Estaban eufóricos de verdad. No se conquistaba todos los días Canadá. Después vino el turno de preguntas. El senador Durkheim se puso en pie y desde su sitial preguntó: Cónsul, mi tatarabuelo, el general Durkheim el Viejo, y mi bisabuelo, lucharon por la implantación del régimen imperial en la desastrosa y anárquica etapa final de la democracia en la Comunidad Europea. No obstante, respetuosamente me gustaría preguntar qué motivo nos ha llevado a conquistar ese territorio de un pueblo libre. Todos los senadores sintieron que se les ponía la piel de gallina. Nadie se había atrevido a tanto desde hacía años. Y aunque la mitad de ellos, por lo menos, estaban de acuerdo con aquellas venerables canas, eran conscientes de que la libertad de palabra había desaparecido de aquel hemiciclo hacía ya mucho. Nadie les había limitado la palabra, ellos cada uno se habían autoimpuesto esos límites. Senador, contestó condescendientemente Adriana, condescendiente por aquellas canas venerables. Si usted es un creyente en Dagón, le diré que la invasión se ha llevado a cabo para obedecer las órdenes del Dios que nos mandó invadir Canadá. El nuevo orden debe extenderse también sobre ellos. Si usted no es un dagoniano, le diré que la campaña la hemos realizado para poner fin a una nación que era muy contraria a los intereses de nuestra república. Ha sido una mera cuestión de evolución natural. El pez grande al final se ha comido al pez pequeño que tantos quebraderos de cabeza le daba. Quizás suene mal esto de evolución natural, pero sí, no hemos hecho otra cosa que aplicar las leyes de Darwin. Confío en que mi respuesta le haya satisfecho. Adriana se sentó. Capítulo 22. El mismo Senado Imperial quedó sorprendido cuando 18 días después de la conquista de Canadá, las tropas imperiales desde el mar invadían Panamá, Guatemala y Nicaragua. Al acabar el mes, toda Centroamérica era territorio imperial. La campaña centroamericana había resultado tan fácil como un desfile militar. La ocupación de la resignada población fue sencilla, todo lo contrario de la ocupación canadiense que llevaba ya miles de muertos en la represión. La población europea vivía una euforia semejante a la embriaguez. Siempre habían sentido el orgullo de ser ciudadanos del Estado imperial, pero ahora les parecía que si se les antojaba apoderarse de un país, solo tenían que cogerlo. En la urbe, fastuosos desfiles triunfales al modo de los césares antiguos eran celebrados por las grandes avenidas de la urbe y retransmitidos a toda la República y al mundo entero. Capítulo 23. El inmenso tren llegó. Detuvo sus máquinas en la estación del campo de concentración de Orleans. El tren monorail era grande como un barco. Tenía 6 pisos de altura. Al detenerse una docena de pasillos móviles se desplegaron hasta acoplarse en las compuertas del tren. Miles de personas cargadas con bultos desalojaron en un minuto aquel gran vehículo de transporte. A distintos niveles de altura se encontraban los andenes donde los recién llegados fueron colocados en hileras mientras soldados los iban identificando. Una vez identificados eran conducidos en una larga fila de fuera de la estación. José Pérez era un colombiano que acababa de llegar a su país. Su mujer y sus 7 hijos no se separaban de él, cargados con unas cuantas maletas. Todos los recién llegados fueron agrupados por los guardias en una larga fila.
Había pasado media hora. La fila avanzaba con lentitud. José y su familia aguardaron con paciencia. «Hombre, José», le saludó sorprendido un funcionario del campo que pasaba por al lado. «Juan, qué alegría». «¿Pero qué haces aquí?», le preguntó el funcionario. «Eso digo yo. ¿Y tú?». Juan y José habían sido amigos desde la infancia. Habían dejado de verse desde hacía 10 años, desde que Juan había marchado a Europa a requerimiento de la empresa en la que trabajaba. «Pues verás», le contestó el funcionario con la alegría de encontrarse con el amigo. «El Ministerio de Obras Públicas necesitaba técnicos electricistas, y hace unos meses hicieron una oferta pública de trabajo con unas muy buenas condiciones. Un tiempo después me enviaron aquí a encargarme de la electricidad. Hay 100 electricistas solo en este campo, es inmenso». «Oh, perdona, ¿esta es tu familia?». «Sí». El funcionario se puso al lado de su amigo en la fila, aunque fuera de ella, y fue andando a su lado conforme la fila lentísimamente avanzaba. «Encantado, no le había saludado», le dijo a la mujer de su amigo, «porque cuando le dejé en Colombia todavía era soltero. No le había visto desde hacía tantos años». «Oye», de pronto Juan se puso muy serio, «si estás aquí significa que eres cristiano». «Pues sí, pero no entiendo nada. Yo solo sé que hace un mes el gobierno de mi país nos comunicó por televisión que a partir de ese momento Colombia era una provincia del imperio. Se decía que el presidente y el vicepresidente habían sido fusilados. Los ministros que quedaban hicieron aquel comunicado conjunto. Éramos ya una provincia de la República Europea. Nuestros anteriores ministros advirtieron que cualquier resistencia era inútil, que nada iba a cambiar en el país, etcétera, etcétera. Y efectivamente solo cambiaron las banderas. Solo notamos que en las ciudades grandes se podían ver acantonamientos de soldados imperiales. Todo continuó igual. Pero he aquí que hace unos días nos han detenido, a nosotros y a más. Nos han metido en un barco y hemos desembarcado en Francia. En el viaje, algunos de los detenidos, gente que parecía ser importante, nos han dicho que lo han hecho porque somos cristianos. Pero eso no puede ser, ¿verdad? «Me temo que en Colombia estabais muy desinformados», le respondió con pena el funcionario. «Aquí en Europa la persecución cristiana comenzó hace meses. El ambiente es de histeria colectiva. En este campo de concentración solo hay cristianos. Cuando os saludé, dudé, porque no vi en vuestra frente la marca». «¿La marca? Mira hacia allí». Al comienzo de la larga fila, varios funcionarios acompañados de soldados iban tatuando una T de color rojo en la frente de los recién llegados tras comprobar sus papeles. Pero, ¿cómo es posible?», se preguntó boquiabierto José mirando a su mujer y sus hijos. «José», le dijo Juan poniéndole la mano en el hombro, «ten confianza. Hay una orden de confinamiento general de todos los cristianos. Pero no te preocupes, el emperador veneciano no es eterno, morirá, antes o después. Y desde luego esta histeria de masas no puede prolongarse mucho». «Entonces, ¿estamos aquí todos los cristianos de Colombia?», preguntó José dejando en el suelo la pesada maleta. Ya comenzaba a estar fatigado. «Me imagino que solo erais unos centenares de miles. En todo el mundo hay solo 4.000 millones de cristianos, en territorio imperial 3.000 millones. ¿Y todos están ahora en campos de concentración como este?». «Sí. No sabes el inmenso problema logístico que supone dar infraestructura a 3.000 millones de personas. El campo de Orleans es uno de los más grandes. Encierra 10 millones de prisioneros». «Increíble». «Eso sí, no se ofrece más que techo, comida y letrinas, nada más. Hemos hecho cuentas, bueno, unos compañeros que las han hecho. Y por turno tendréis que esperar 2 semanas a ducharos. ¿Ves esos edificios?». Al fondo, tras los muros se veían unas inmensas moles cuadradas que se elevaban a una altura de 50 pisos. «Esos edificios», prosiguió, «en su interior no tienen más que inacabables dormitorios comunes, cada uno para 1.000 personas, literas para 6, cada una casi pegada a la otra». «¿Literas para 6? ¿Significa que la litera se eleva hasta una 6ª cama?». Sí, por eso, nada más entrar, coge una de las de abajo. En todos esos edificios no hay más que dormitorios, pasillos y letrinas. Una vez que se os asigne un dormitorio, ya no saldráis. En el mismo dormitorio tendréis que comer y pasear. Para pasear por el dormitorio tendréis que hacer turnos. Si todos bajáis de las literas parecerá un vagón de metro. No hay ventanas en los dormitorios, ni más luz que la artificial. Sin embargo, el sistema de ventilación
para la renovación del aire en el interior del edificio es muy bueno. Créeme, se ha hecho todo lo más barato posible. Nosotros los funcionarios llamamos a esas moles la biblioteca, porque allí en las tierras están archivados como los libros. Porque allí en las literas están archivados como los libros. Ni siquiera se han pintado las paredes, todo es hormigón desnudo. Tampoco hay calefacción. No puede ser posible, debo estar soñando, dijo desesperado José poniéndose la mano en la cabeza. ¿No hay nadie ante quien podamos interponer un recurso?, preguntó la esposa de José. La República Europea es una democracia, hay tribunales. Ja, ja. El funcionario fingió una risa desganada. La República ha mantenido todas sus instituciones, pero en ella hay un gigante, el emperador. Y los emperadores hace generaciones que se han dado poderes constitucionales prácticamente omnimodos. Por otro lado, un soldado se acercó por detrás al funcionario. Tú, ¿qué haces hablando tanto rato con el prisionero? Nada, ya me marchaba. Y el funcionario se marchó sin despedirse de su amigo. Una hora después, José, ya separado de su familia y con la T tatuada en su frente, cargaba su pesada maleta en la fila que iba subiendo por las interminables escaleras del edificio prisión. Todo era hormigón, como le había dicho Juan. Los prisioneros llevaban subiendo por aquella escalera desde hacía un cuarto de hora, descansando cada varios pisos. Al llegar al piso designado, la larga hilera de presos anduvo durante 5 minutos por un recto pasillo hasta llegar a su dormitorio. Juan no había exagerado, todo era tal cual le advirtió. Cuando dejaron solos e instalados a los prisioneros, todos se saludaron y compartieron sus interrogantes. Los 1000 reclusos del dormitorio eran colombianos. La compuerta de salida del dormitorio era redonda, como la de una caja fuerte, solo que menos gruesa. El impacto al cerrarse retumbó en todos los oídos. Por los pasillos del edificio prisión volvían de hacer su trabajo 4 fontaneros. Cargados con sus bolsas de trabajo, observaron a los soldados cerrar la pesada compuerta metálica del dormitorio y girar la rueda central que movía los cierres internos de aquel portón. ¡Qué barbaridad!, comentó uno de los fontaneros al otro. Otros 1000 más. Sí, tú estás aquí recién llegado, pero ya te acostumbrarás. Sogolfo, me has dicho que eras de Chile, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hay tantos hispanoamericanos trabajando como técnicos en este lugar? El señorito se sorprende de ver tantos congéneres suyos en este rincón, comentó sarcástico, volviéndose a mirar a los 2 fontaneros que le seguían detrás, a 1 metro. Mira, pollo, construir prisiones para 3.000 millones de personas ha requerido buscar mano de obra cualificada en todas partes. Si lo hubieran buscado solo en Europa, hubiera elevado tanto los salarios que hubiera hundido la previsión de la inflación del gobierno. Soy un poco obtuso, pero mis neuronas llegan a calibrar eso, comentó satisfecho de demostrar que podía hacer algo más que colocar tuercas. Oye, veo que entre los guardias hay unos vestidos de marrón y otros de negro. Los de marrón son soldados de infantería, los de negros tan elegantes son agentes de las HHAA. Forman dentro del ejército una división especial. Hay muy pocos, son agentes del partido, adoctrinados. Hizo un gesto con la mano como si dijera, si yo te contase. Forman un grupo aparte. La política del gobierno es que las HHAA con el tiempo se hagan cargo totalmente de la gestión y vigilancia de estos edificios prisión. Mientras tanto, ellos se encargan de los trabajos que puedan causar más repugnancia moral al ejército. He oído que los prisioneros pueden quedar en libertad si quieren. Sí, si apostatan de su Mesías y adoran a Dagón quedan en libertad, pero una vez que han entrado aquí no es totalmente cierto que los dejen en la calle. Eso les dicen, pero van a campos de reeducación, por lo menos unos años. Por lo menos unos años. Todo esto es una locura. Sí, es una cosa de locos, pero no te pierdas lo que hacen estos popistas. ¿Popistas? Sí, así se llaman estos fanáticos, los más dementes del mundo. Su nombre viene de que adoran a un hombre como si fuera un dios, un hombre que tenía que vivir en Roma. Además, no dejan a sus hijos disfrutar de la vida, no les dejan comer durante varios días. Casi todo es pecado, se disciplinan con látigos. Es la comedura de coco más terrible que ha habido sobre la tierra. Incluso practican la antropofagia. Lo que te digo, están mal de la bola, pero bastaría con haberlos esterilizado a todos. Solo a un emperador loco como este, loco por la religión, se le ha ocurrido cortar por lo sano.
Mejor para nosotros, menudo sueldo. He visto en el sector A2 de este edificio dormitorios llenos de monjas de todos los hábitos, y otros dormitorios llenos de curas y religiosos. Yo me pregunto, ¿por qué Viniciano no ha encargado simplemente que los maten? Eso está muy claro, continuó con satisfacción el veterano, que ante el recién llegado se sentía docto como pocas veces. Viniciano es un emperador fuerte, puede estar mal de la olla, puede faltarle un tornillo, pero tiene todas las riendas del poder bien cogidas. De hecho, cuando unos cuantos de los que estaban cerca de él quisieron dar un golpe de estado, no se arriesgaron a hacerlo sin quitarlo de en medio. Después del atentado, todavía ha fortalecido más su posición. Sin embargo, el asesinato de tantos millones de personas era algo a lo que no se atrevía. La opinión popular, los militares podían ponérsele en contra. Su familia es dueña de buena parte de las acciones de todos los grandes grupos de medios de comunicación. Pero ¿sabe qué? De momento, a tanto no puede llegar, o por lo menos que es arriesgado hacerlo. Incluso un amigo mío, que es una gran cabeza, un cráneo privilegiado, me ha dicho que puede que la guerra la haya comenzado para que la opinión pública esté centrada en otros temas, para el día en que comience a hacerlo. De momento, esto que ves es lo que hay. De todas maneras, haya lo que haya, acerca de estos campos de prisión solo llega al exterior la visión oficial que él quiere que llegue. Ah, si se conociera todo esto, has de saber, y puso voz de confidencia, que a los prisioneros del sector A30 los usan como conejillos de India para experimentar los fármacos antes de sacarlos al mercado. Y no solo eso, las HHAA están haciendo todo tipo de experimentos biológicos y psicológicos con ellos. ¿Psicológicos? Lo que oyes. Por ejemplo, el servicio de inteligencia tenía interés en probar exhaustivamente cómo se puede sacar un secreto a una persona. Ellos saben que los popistas por nada quieren blasfemar de su Mesías, pues allí los tienes, R que R, buscando, experimentando. El método que les haga no poder resistir más a estos fanáticos será lo que hará que un agente enemigo cante los secretos. El fontanero chileno, al escuchar aquello, sintió un escalofrío, y echó una mirada a las compuertas cerradas a cal y canto que se perdían a lo largo del corredor por el que iban. De una de esas compuertas oyó un cántico lejano. Al otro lado, en el interior, cientos de voces entonaban el canto. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! A través de los muros se percibió claramente en el dormitorio contiguo, y también los del dormitorio adyacente comenzaron a cantar. No habían caminado 20 pasos los fontaneros, cuando desde todas las compuertas del pasillo, más de 100 metros de longitud, se escuchaba ese cántico. Los fontaneros se alejaron, dejando la música detrás de ellos.